Bueno, ahora veamos la clase de ateromatosis y cardiopatía coronaria. Bien, arteriosclerosis. Bueno, la arteriosclerosis es un endurecimiento principalmente de la capa media de una arteria. Pierde su elasticidad, aumenta la fibra de colágeno, sin embargo no tiene esta capacidad de extensión para acumular energía cinética y expulsar la sangre hacia adelante. Hay dificultad en ese movimiento, pero otra cosa también repercute en que aumenta la presión que se ejerce sobre esta arteria que no tiene capacidad de extenderse. Vamos a ocupar acá el puntero. Acá está. Tres patrones de arteriosclerosis. Esclerosis calcificada de la media, o sea, de la capa media, ¿ya? Que es el endurecimiento arterial debido a depósito de calcio en esta capa muscular. ¿Ya? Relativamente frecuente en pacientes mayores de 50 años con diabetes. Eso por una parte, calcificación de la capa media. Arteriosclerosis. ¿Ya? La arteriosclerosis es el endurecimiento arterial por engrosamiento fibromuscular en la capa media de arterias pequeñas y arteriolas, generalmente consecuencia de hipertensión arterial, frecuente en esta hipertensión arterial por causa renal, y puede estrechar la luz arterial, ¿ya? Generando isquemia. ¿Ya? Esta es la arteriosclerosis, propiamente tal. Y después tenemos la aterosclerosis, ¿ya? Endurecimiento arterial debido a la presencia de ateromas en la íntima, o sea, la capa más interna de una arteria, ¿ya? Pero aquí estamos hablando de arterias grandes y medianas y puede estrechar la luz arterial generando isquemia. Entonces, ¿cuáles serían las principales diferencias de estos patrones de arteriosclerosis? Primero, la esclerosis calcificada, justamente eso, depósito de calcio en la capa media, ¿ya? De arteria principalmente mediana, ¿ya? La arteriosclerosis afecta principalmente también la capa media, pero de arterias pequeñas y arteriolas, que son mucho más pequeñas, ¿ya? Y también vemos el estrechamiento de la luz arterial, ¿ya? Y finalmente la aterosclerosis porque hay ateroma, ¿ya? Y eso ya es más bien interno, ¿ya? Eso en principio, ¿ya? Eh, la aterosclerosis, endurecimiento arterial debido a la presencia de ateromas, aterosclerosis, ¿ya? En la íntima de arterias grande y mediana, ¿ya? Entonces estamos hablando aquí, por ejemplo, de la aorta, la carótida, ¿ya? Arterias que van hacia las extremidades superiores e inferiores, ¿ya? Eso es la aterosclerosis, caracterizada por lesiones en la capa íntima, ¿ya? Y estas lesiones son los ateromas o placa ateromatosa, que sobresalen en la luz arterial y la obstruyen, bajando flujo y aumentando la presión. El proceso por el cual aparece y se desarrolla la placa ateromatosa se denomina ateromatosis, ¿ya? Generalmente está acompañado también por el aumento de una capa grasa a nivel de la íntima en contacto con la capa media. Entre la íntima y la media se desarrollaría este levantamiento, este engrosamiento de la capa interna hacia el lumen de la arteria. La ateromatosis es el fenómeno patológico que subyace en las principales enfermedades cardiovasculares. Aquí estamos hablando de patologías coronarias, cerebrovasculares, también isquemia en miembros inferiores, ¿ya? La aterosclerosis, ¿cuál es su patología? Bueno, aquí estamos viendo el endotelio con su lámina basal, el subendotelio, muy pequeño. Hay que recordar que esta es la zona donde se almacena principalmente el factor von Willebrand para la coagulación. Tenemos la lámina elástica interna, que es una lámina que producen las fibras musculares que estamos aquí en la capa media, ¿ya? Y a medida que va pasando el tiempo, algunas células de la capa media, que son células musculares, ¿ya? Tienen la capacidad de penetrar esta lámina elástica interna, ¿ya? Depositarse en este subendotelio, ¿ya? Lo que va a acumular también un aumento de colágeno en esta área, ¿ya? Engrosando la capa íntima y disminuyendo la luz arterial. Posteriormente, tenemos que se empieza a acumular algunos depósitos de grasa, hay un centro necrótico con deficiencia también de oxígeno, hay colesterol, cristales, ¿ya? Hay calcio depositado, ¿ya? Y hay una capa de fibras musculares y macrófagos, linfocitos, colágeno, proteoglicano, etc.
y algo de neovascularización para nutrir a todas estas células que están migrando hacia esta zona subendotelial de manera patológica. Este levantamiento, ya, esta estrechez del lumen, ya, es provocado por este ateroma, y este ateroma produce la aterosclerosis. Rápidamente aquí encontramos la íntima, la media y la adventicia. La íntima está formada por estas células endoteliales, un subendotelio y una lámina elástica interna, ¿ya? Una lámina que es producida por esta primera capa de células musculares. Aquí todo esto es la capa media, capa muscular rica en fibras elásticas, eso es lo normal. Y finalmente encontramos una lámina elástica externa que la limita con la capa adventicial, que es la zona más externa de un vaso sanguíneo en general. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad. Si nosotros vemos acá que en temas de mortalidad y morbilidad, abarca el 27% del total de todas las patologías, seguida muy de cerca por los tumores malignos, ¿ya? La patología subyacente en la mayoría de las enfermedades cardiovasculares es la ateromatosis, ¿ya? Esto que acabamos de ver, que este levantamiento hacia la íntima, obstruyendo en muchos casos el lumen, ¿ya? Las dos patologías cardiovasculares que provocan la mayor mortalidad son infarto al miocardio y los ACV, accidentes cerebrovasculares, en donde esta arteria queda ocluida, se produce una disminución del flujo hacia el corazón, hacia el miocardio y hacia el cerebro. Se caracteriza por 4 conceptos. ¿Ya? Es una enfermedad difusa, presente en gran número de arterias en diferentes territorios. Son ateromas que van a estar entonces en diferentes arterias. Las lesiones son muy heterogéneas en su composición y tamaño. Eso puede predisponer que algunos ateromas se suelten, generando trombos que podrían incrustarse en cerebro o corazón o pulmón en otros casos. Es más importante la composición de la lesión que su tamaño, implicancia pronóstica, porque si tiene una cantidad de colágeno y está bien adherido a la capa media, difícilmente se va a desprender. ¿Ya? Es una enfermedad multifactorial, participa en su patogenia numerosos genes y factores también ambientales, la alimentación, consumo de tabaco, entre otros. La ateromatosis es una enfermedad inflamatoria e inmunológica, por lo tanto, los pacientes que presentan ateroma generalmente presentan también niveles de proteína C reactiva, de origen obviamente hepático, elevados. Esto hay que tenerlo en cuenta también en la ateromatosis. Factores de riesgo tradicionales no modificables para la ateromatosis. Bueno, la edad, el sexo, ¿ya? Y antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares. En hombres es mayoritario, pero después de la menopausia el riesgo tanto en mujeres como en hombres se iguala. ¿Ya? Son factores que no se pueden modificar. Pero los factores de riesgo tradicionales modificables son el colesterol, ya se puede modificar también a través de la dieta, hay fármacos, ya el LDL por sobre 130, ya deposita el colesterol en el tejido, ya colesterol HDL, que es esta lipoproteína rica en proteína, que en el fondo si está disminuida sería algo perjudicial para el sujeto, ya. Este recupera el colesterol desde los tejidos, lo lleva hacia el hígado lo metaboliza para unirlo al grupo hemo sin hierro, ¿ya? Y formar bilirruina. ¿Ya? Los triglicéridos sobre 150 también es un factor de riesgo, y la lipoproteína de baja densidad, ¿ya? Son muy heterogénicas. Hay otra lipoproteína que es de muy baja densidad, que es extremadamente dañina también, que aquí no se menciona. Bueno, continuando con los factores de riesgo tradicionales modificables, tenemos la hipertensión arterial. Esto favorece el flujo turbulento, o sea, no hay un flujo continuo de la sangre al interior del lumen, generando un daño mecánico en la íntima. Y hay que recordar que las células endoteliales producen factores vasodilatadores como el óxido nítrico, ¿ya? Alguna prostaciclina, etc. ¿Ya? La diabetes mellitus produce también estrés oxidativo vascular, que influye de manera directa en el desarrollo de la disfunción endotelial. El endotelio se hiperglicosila bajando su función protectora. El mismo endotelio genera moléculas protectoras. Y el tabaquismo participa en el daño endotelial, generando también esta modificación en la producción de moléculas que generan vasodilatación de manera normal.
El tabaquismo también estimula el eje simpático adrenal, favoreciendo la vasoconstricción. Hay factores de riesgo también condicionantes, la obesidad, principalmente la obesidad abdominal, la dieta hipercalórica, rica en grasa, pobre en fibra, sedentarismo y escaso ejercicio físico, ¿ya? En donde se acumula mucha grasa, factores psicosociales como el estrés, que genera adrenalina y daño también por el aumento de la presión arterial, la depresión, bajo nivel socioeconómico, por la mala alimentación, escasez de deporte, etc. Y los factores de riesgo tradicionales que son emergentes, como la apnea de sueño, ¿ya? Que eleva el riesgo de diabetes mellitus y hipertensión, marcadores de hipercoagulabilidad elevados, como el fibrinógeno, ¿ya? Que puede generar trombos, marcador inflamatorio elevado, proteína C reactiva, lipoproteinemia elevada, hiperhomocisteinemia, ¿ya? Elevado estrés oxidativo, etc. También algunos elementos infecciosos podrían alterar la capa más interna de los vasos sanguíneos, generando ateroma. Se inicia con disfunción endotelial, eso es lo que tiene que quedar claro, en zonas arteriales con un mayor estrés hemodinámico, de alta presión, como la bifurcación, curvatura, nacimiento de arterias colaterales, en arterias grandes y medianas. El endotelio disminuye la secreción de moléculas vasodilatadoras, las que habíamos mencionado anteriormente, ¿ya? Una de ellas es el óxido nítrico, pero también tenemos la prostaciclina, bradiquinina, ¿ya? Que son moléculas importantes en la homeostasis y la función saludable de una arteria, ¿ya? Prostaciclina y bradiquinina. El endotelio aumenta la secreción de moléculas vasoconstrictoras, protrombóticas y estimuladoras de la inflamación, como son endotelina, tromboxano 2, angiotensina 2. ¿Ya? De esta manera, el mismo vaso sanguíneo se está perjudicando, ¿ya? Con la disminución de esta molécula vasodilatadora y con el aumento de moléculas vasoconstrictoras. ¿Ya? Esta situación facilita la permeabilidad endotelial de algunos elementos, como la LDL, la lipoproteína de baja densidad, la inflamación y la proliferación de células musculares lisas y la íntima, lo que vimos en el esquema hace unos minutos atrás, y la activación y adhesión plaquetaria y la trombogénesis, ¿ya? Generando todo esto con un aumento de la capa íntima en cuanto a su grosor patológico, disminuyendo el lumen y el flujo sanguíneo. Bien, la patogenia de la ateromatosis, la expresión de moléculas de adhesión celular primero, zona con disfunción endotelial, citoquina inflamatoria, quimiquina, van a haber un ingreso de LDL al subendotelio. Las células musculares lisas, secretoras de colágeno y proteoglicano, encierran la zona inflamada, pero genera también un aumento de este tejido a nivel de la íntima. La migración y penetración de monocitos, linfocitos T en el subendotelio, va a generar o va a incluir ahora una causa inmunológica con esta célula inflamatoria. Y no solamente eso, sino que hay moléculas proinflamatorias y la misma estructura celular va a aumentar el tamaño, ¿cierto?, a nivel de la íntima, generando una obstrucción al paso libre de la sangre por el lumen. Entonces, ¿qué tenemos acá? Primero tenemos la capa, el lumen, el endotelio, todo esto es la íntima. Acá vemos la lámina elástica interna y la capa media, ¿ya? Como habíamos mencionado, los monocitos se adhieren primero a las células endoteliales y se produce una transmigración, ¿ya?, a la capa zoendotelial, y estas células, ¿ya?, comienzan a fagocitar eh, la alta concentración de LDL, ¿ya? De tal manera que este LDL que va a estar aquí en la zona de la íntima va a ser fagocitado, pero estas células no tienen capacidad de migración posterior, por lo tanto mueren en esta zona. Al mismo tiempo, algunas células de la musculatura lisa entran a la capa íntima y comienza a producirse un engrosamiento patológico de esta capa. Proliferan estas células musculares produciendo colágeno, ¿ya? Y también se producen algunos centros necróticos pobremente vascularizados, ¿ya?, que en el fondo solamente contribuyen al aumento del tamaño de la íntima
y una pérdida del diámetro luminal en esta arteria. A nivel fisiológico normal, el colesterol es sacado de acá vía HDL y transportado por esta proteína hacia el hígado. Pero si un paciente, un sujeto tiene esta lipoproteína de alta densidad en menor concentración, este flujo de colesterol desde la íntima hacia el hígado no se consigue. Sigamos con la patogenia. Los macrófagos en su endotelio expresan receptores para el LDL oxidado. ¿Ya? Lo van a fagocitar, como habíamos visto ya anteriormente. Por lo tanto, se van a producir estas células que llamamos las células espumosas. ¿Ya? La espuma principalmente son gotas lipídicas que están en el citoplasma. Los macrófagos en su endotelio secretan enzimas proteolíticas que aumentan la inflamación, aumenta la destrucción de la cápsula fibrosa y genera un núcleo lipídico también que va a deformar esta zona de la íntima. ¿Ya? Entonces, la LDL entra hacia la íntima, el macrófago lo fagocita, pero al mismo tiempo esta célula muere en esta zona como una célula espumosa. La constitución de los ateromas comienza con estas estrías, ¿ya? Estas líneas más amarillentas que estamos viendo acá, que sobresale en la zona endotelial, ¿ya? Una lesión más temprana que podríamos observar en esta aterosclerosis, ¿ya? Compuesta por células espumosas, que es la que estamos viendo acá, y algunas células musculares lisas, no muy sobrelevadas y por tanto no altera el flujo sanguíneo de manera considerable. ¿Ya? Comienza con múltiples puntos en diferentes planos, ¿ya? Con menos de 1 milímetro de diámetro, que confluyen para formar estrías alargadas de 1 centímetro o más, como lo que estamos viendo acá. Contiene linfocitos T, ¿ya? Y lípidos extracelulares en menores cantidades que las placas, pero es la primera etapa entonces para la formación de una placa. Acá ya estamos viendo una placa propiamente tal, acá a nivel anatómico ya, que son lesiones focales elevadas en la íntima arterial, con un centro blando, amarillento y grumoso de lípido cubierto por lo que sería una capa fibrosa blanca y firme. ¿Ya? Presenta un núcleo, que es lo que estamos viendo acá. Ese núcleo está compuesto por macrófagos, ¿ya? Macrófagos que están activos, células espumosas, linfocitos, lípidos intracelulares y extracelulares, colesterol, etc. ¿Ya? Alrededor de este núcleo está la periferia con fibroblastos. ¿Ya? También podríamos ver algunas células musculares lisas, proteoglicano, elementos que produce el mismo fibroblasto. Aquí podemos ver entonces cómo ha disminuido el diámetro luminal que baja el flujo de sangre a través de esta arteria. En diferentes etapas, una arteria saludable, formación de placas de ateroma, arteria obstruida, ¿ya? Y una ruptura de este ateroma que podría producir una obstrucción total, pero poniendo en riesgo también al paciente, ya que ese ateroma puede alojarse en el corazón, en el cerebro, generando infarto. ¿Ya? Puede haber una ruptura acá, en esa zona, generando embolia, hemorragia intraplaca a este nivel, dilatación aneurísmica, ya poniendo en riesgo un derrame hemorrágico a nivel encefálico, por ejemplo. ¿Ya? También se produce calcificación en este tejido. Bien, 3 propiedades intrínsecas de la placa determinan su vulnerabilidad, o sea, el grado de permeabilidad y ruptura que podría tener. Primero, el tamaño y la consistencia del núcleo ateromatoso, ya, eso por una parte, el tamaño. La estructura y la firmeza de la capa fibrosa, rica principalmente en colágeno, y el proceso inflamatorio, dependiente de la parte inmunológica, que son estos monocitos que al llegar al tejido se diferencian en macrófago activado. ¿Ya? Las placas estables o duras tienen un núcleo lipídico pequeño, poca grasa, buen grado de fibrosis, o sea, hay más colágeno, ¿ya? Y escaso grado de inflamación, tienen buen pronóstico. Sin embargo, las placas inestables o blandas, todo lo contrario, tienen un núcleo lipídico grande, escaso grado de colágeno, ¿cierto?, de fibrosis,
y buen grado de inflamación. Por lo tanto, aquí hay un mal pronóstico. Principalmente lo que determina esto es el núcleo lipídico grande. Bien, las consecuencias clínicas del ateroma. Primero tenemos la placa de ateroma simple, que puede generar una obstrucción arterial parcial y una isquemia crónica, ¿ya? Y una placa de ateroma complicado, ¿ya? Una obstrucción arterial total, ¿ya? Una isquemia aguda, ¿ya? Con infarto, ¿ya? Necrosis por isquemia, ¿ya? Aquí en este caso hay una disminución de la oxigenación prácticamente a cero, de tal manera que la célula entra en necrosis. ¿Ya? La isquemia y la irrigación sanguínea insuficiente para la necesidad metabólica de un tejido. Y el infarto es la necrosis por lo anterior, por la isquemia. ¿Ya? Los territorios más comúnmente afectados son el territorio vascular coronario, aquí estamos hablando de ateroma, donde se estrechan estas arterias coronarias de manera progresiva, y en esta isquemia crónica con angina estable, ya esta angina aquí solamente se ve en el paciente cuando hace ejercicio, ¿ya? En caso de ruptura de la placa se genera una isquemia aguda con angina inestable o infarto al miocardio en algunos casos. ¿Ya? El territorio vascular cerebral tenemos que aquí en esta zona se genera el ACV y la arteria en la extremidad, en los miembros inferiores, puede producir claudicación intermitente. ¿Ya? Esta alteración del flujo sanguíneo en la cual se imposibilita la llegada de oxígeno y nutrientes a los tejidos, por lo tanto hay debilidad en piernas. Bien, estas son entonces las arterias coronarias, ¿ya? Que van a llevar el flujo de distintos territorios cardíacos, ¿ya? Y aquí se podría producir también estos ateromas. Bueno, normalmente en el flujo coronario, que es heterogéneo, a lo largo del ciclo cardíaco hay sístoles, diástoles. En los diferentes estratos del miocardio también hay diferente cantidad de arterias llenando los territorios de los tejidos para nutrirlos, ¿ya? El flujo coronario en el ciclo cardíaco es el siguiente. El flujo coronario menor en la sístole, debido a que hay una presión en la pared miocárdica, que equipara o supera la presión del flujo de sangre, por lo tanto se detiene por una fracción de segundo. A diferencia de lo que ocurre en la diástole, el miocardio está relajado y el flujo coronario es óptimo, por lo tanto hay flujo sanguíneo por esta arteria coronaria durante la diástole. En el caso de taquicardia, las diástoles son más cortas y por lo tanto el flujo es menor. Las diástoles son más cortas, por lo tanto aquí hay menos periodo de descanso del corazón y vemos que encontraríamos esta presión sobre el miocardio, imposibilitando, ¿cierto?, que el flujo de la coronaria sea eficiente. Bien, en esta imagen vemos el endocardio y el miocardio y el pericardio. Cuando hay sístole, entonces hay una contracción, ¿ya?, muscular, y la sangre no fluye desde la coronaria hacia el miocardio. Flujo coronario en los estratos del miocardio, las diferentes capas. ¿Ya? El flujo coronario menor en la zona subendocárdica, acá, en esta zona, debido a que está sometida a una mayor presión por la misma sangre en la cavidad ventricular. ¿Ya? ¿Qué más? En caso de isquemia miocárdica, la zona que primero sufre y la que primero se infarta es la zona subendocárdica, esta zona. ¿Ya? Aquí estamos viendo como el segmento ST cae en un valle. ¿Ya? El electrocardiograma nos permite saber si un infarto es subendocárdico, como esto de acá, ¿ya?, o transmural, como el segmento ST levantado que estamos viendo en esta zona. ¿Ya? Entonces, cuando la lesión es endocárdica, hay una depresión del segmento ST. ¿Ya? Pero cuando la lesión es transmural, o sea, está a través de toda la pared, hay una elevación del segmento ST. Eso hay que tenerlo en cuenta entonces para saber si es una deficiencia del flujo con infarto subendocárdico o transmural. Nuevamente, acá están los segmentos, ¿ya? El segmento P, Q, R, S, T. ¿Ya? Cada uno de estos denota diferencia fisiológica y de marcapaso en diferentes zonas del corazón. Bien, el aporte de oxígeno al corazón. El flujo sanguíneo coronario al miocardio se encuentra permanentemente en estado de equilibrio, pero siempre hay un aporte de oxígeno en el miocardio que va a ser mayor, en cuanto al aporte que el consumo. Por lo tanto, el aporte
sobrepasa el consumo de oxígeno por este tejido muscular. El flujo coronario se autorregula principalmente por mecanismos metabólicos locales que generan vasodilatación de las coronarias en caso de hipoxia tisular, y aquí tenemos algunos, como el ATP, que es el más importante. Eh, Aquí se genera un metabolito del ATP, que es la adenosina, que es un poderoso vasodilatador, óxido nítrico, que está en todas sus células endoteliales, y también el pH bajo y el lactato elevado va a generar entonces esa vasodilatación. La vía final común de una isquemia es siempre el desequilibrio entre aporte y demanda. O sea, hay menor aporte, mayor demanda, ¿ya? Que genera isquemia y eliminación inadecuada de los metabolitos residuales, ácido láctico y adenosina. En ocasiones la isquemia solo se pone de manifiesto con síntomas cuando existe un aumento del consumo miocárdico de oxígeno. ¿Ya? Entonces eso es interesante, porque la isquemia solo se va a poner de manifiesto en ejercicio, ¿ya? Y eso pasa generalmente en estado más bien crónico, ¿ya? Mecanismos que pueden llevar a una irrigación coronaria insuficiente. Primero el ateroma, ¿ya? La más relevante. El espasmo coronario con estenosis por cambio dinámico, ¿ya? Alteraciones de la microcirculación, ¿ya? También muchas veces relacionado con ateroma o presencia de adrenalina, algunas catecolaminas a nivel vascular, y enfermedades de los vasos sanguíneos como son las inflamaciones de estos vasos. Bueno, estenosis por ateroma. Las estenosis fijas orgánicas se deben a placas de ateroma ubicadas en las grandes arterias coronarias, ¿ya? Estamos hablando acá entonces de la estenosis por ateroma. Grandes arterias, en las grandes arterias coronarias, epicárdicas, con reducción de esta luz, ¿ya? En estenosis con reducción de la luz mayor al 75% se comienza a manifestar clínicamente la isquemia. O sea, por ejemplo, lo que estamos viendo acá, que es una reducción aproximadamente del 60%, 70%, habría una ligera sensación a lo mejor de angina de pecho, si esto es una arteria coronaria. Pero la reducción mayor del 75% comienza a manifestar una isquemia clínica. Solo cuando se reduce la luz del vaso sobre el 90% del flujo coronario es insuficiente, incluso ya en reposo. El crecimiento de la placa de ateroma genera un gradiente transestenótico de presión y se genera hipotensión en el territorio arterial. ¿Ya? El mecanismo compensador con vasodilatación arterial, ¿ya? Mediante mecanismos de autorregulación metabólica y la hipoxia, el exceso de metabolito. Por lo tanto, la zona posterior a esta isquemia va a tender a la dilatación, ¿ya? Generando en este caso un compromiso de hipotensor posterior al evento. ¿Ya? En este caso sería acá a la izquierda. ¿Ya? Mientras mayor sea la vasodilatación basal, menor es la capacidad de dilatación disponible para ser utilizada cuando se incrementa el consumo de miocardio, el consumo miocárdico de oxígeno. ¿Ya? Por lo tanto, si hay una vasodilatación basal elevada, ¿ya? En caso de emergencia ya no va a haber margen para volver a dilatar. Bien, la circulación colateral se desarrolla lentamente en territorios con isquemia crónica a través de algunos mecanismos, que básicamente son dos. Pero aquí volvemos a la situación de que la producción colateral de esta arteria es demasiado lenta, no así muchas veces la cantidad de músculo que un corazón en ejercicio comienza a hipertrofiar, ¿ya? Apertura de anastomosis preexistente por un mecanismo meramente hemodinámico. Gradiente de la presión elevada favorece la apertura de arterias o arteriolas que tienen un calibre disminuido y que muchas veces se encuentran prácticamente cerrados con bajo flujo. Neoformación de nueva anastomosis mediante neoangiogénesis requiere más tiempo y factores de crecimiento vascular, donde algunos vasos comienzan a comunicarse entre sí. La importancia de esta circulación colateral se pone manifiesto en pacientes que presentan coronaria severamente estenosada con manifestaciones clínicas mínimas en periodo de tiempo prolongado, enfermedades de cardiopatía que son más bien crónicas, que le dan un tiempo suficiente para generar arterias colaterales.
La ruptura de una placa generalmente inestable o blanda, recordemos que son estas placas que tienen un centro más bien lipídico, expone material inflamatorio, trombogénico a la luz de una arteria coronaria y se genera un trombo plaquetario. Esta trombosis puede ser parcial o total. Si es parcial, genera una isquemia miocárdica aguda sin infarto, una angina inestable. ¿Ya? A diferencia, si es total, genera isquemia severa con necrosis del miocardio e infarto. ¿Ya? Entonces puede generar una angina inestable, en donde el sujeto siente dolor de pecho en reposo, ¿ya? O puede generar derechamente un infarto. ¿Ya? Factores desencadenantes de la ruptura de la placa del ateroma y su etiología y su patología: el tabaco, ejercicio físico extenuante, estrés emocional, ¿ya? Levantarse por la mañana donde hay una sobrecarga de cortisol, ¿ya? Y días fríos. Entonces, estos elementos predisponen a la ruptura de una placa ateromatosa. Factores de riesgo locales que predisponen a la trombosis y la placa: la hipertensión y placa ateromatosa extensa. Ya, bueno, acá en este caso provocan un flujo sanguíneo turbulento que pueden dañar las paredes endoteliales, generando también un aumento de la trombosis, un aumento de la agregación plaquetaria en esa zona, profundidad de las úlceras, de las heridas en la placa, calidad del material ateromatoso, si contenido lipídico en exceso o bajo contenido lipídico, con estos núcleos ya que generan ateromas blando o duro, recordando que el ateroma blando es rico en contenido lipídico, ¿ya? Cantidad variable en el lugar de factores de coagulación, aquí hay algunos, factores de riesgo sistémico que predisponen a trombosis de la placa, como la concentración de LDL, ¿ya? Que son algunas muy pequeñas, ¿ya? LDL pequeña y densa, como la LDLC, HDL, que es un factor protector que tiene que estar elevado en un sujeto, factores procoagulantes y proinflamatorios que actúan de manera agresiva sobre el endotelio, vasoconstrictores como la endotelina, tromboxano, angiotensina 2, que son agresores, y el sistema simpático en base a adrenalina, noradrenalina, ya que son agresores. Aquí estamos viendo una arteria con un flujo laminar perfecto, donde la pared va a tener un flujo más lento, a diferencia del centro arterial, y un flujo turbulento que generalmente se debe a ateroma, que al mismo tiempo daña las células endoteliales, generando una disminución de los factores protectores antiinflamatorios, pero también vasodilatadores. La isquemia coronaria. Tenemos dolor de pecho por isquemia, una angina de pecho, dolor torácico que está por detrás del esternón, de carácter opresivo, irradiado a miembro superior izquierdo, cuello, hombro, mandíbula. ¿Ya? Hay una isquemia persistente crónica con angina estable, ¿ya? Y que solamente el paciente va a referir dolor cuando hace ejercicio. Aparece entonces en este caso de ejercicio, pero se en reposo, dura poco tiempo y se con algunos vasodilatadores de amplio uso sublingual como la nitroglicerina. ¿Ya? Y la isquemia aguda por ruptura de placa sin oclusión total del vaso, una angina inestable. El sujeto aquí siente dolor en reposo. ¿Ya? El dolor es más intenso, pero dura menos de 30 minutos. Se incluye en este apartado las anginas estables, progresivas o de reciente comienzo. La isquemia aguda, ya por ruptura de placa con oclusión total o subtotal del vaso, síndrome coronario agudo, ¿ya? La clínica de un infarto miocárdico. Un dolor muy severo, ¿ya? Aparece generalmente en reposo, dura más de 30 minutos, no se ve con nitroglicerina, ¿ya? Acompañado con síntomas simpáticos, sudoración, palidez, sensación de muerte inminente. ¿Ya? Y realmente el paciente está en ese riesgo. ¿Ya? El diagnóstico es mediante electrocardiograma, molécula de necrosis miocárdica en plasma como la creatinquinasa, fracción MB. ¿Ya? Estas fracciones son cardíacas, así como también la troponina I y la troponina T, ¿ya? Para ver destrucción del miocardio. Muy bien, estimados estudiantes, estamos llegando al término de esta clase. Solamente les vamos a dejar acá una representación del electrocardiograma normal, alteraciones transmurales parcialmente reversibles, alguna necrosis irreversible con
aparición de onda Q profunda, acá también una isquemia reversible, una isquemia transmural, ¿ya? Finalmente una depresión de este segmento ST cuando hay un infarto en el segmento ST, ¿ya? Un infarto subendocárdico que va a afectar al segmento ST. Entonces, cuando es transmural, tenemos una elevación de este segmento ST, pero cuando es subendocárdico, vemos una disminución del segmento ST.